Seguimos con la clase 17, esta es la parte 5 y vamos a hablar de un caso interesante porque podemos decir más que en general. Y es cuando, en lugar de trabajar en 3 dimensiones en el espacio, trabajamos en una dimensión. Movimientos en un eje que vamos a llamar X. Entonces, como es un caso más sencillo, podemos trabajar más a fondo. Y vamos ganando intuición en lo que significa una energía potencial. Y por supuesto tenemos varios problemas en la práctica trabajando sobre esta idea. Entonces, campo de fuerza en una dimensión. Nos referimos al problema o la situación en que una partícula, este puntito, puede moverse solamente en un eje. Horizontal, vertical, sobre un plano inclinado. Lo dibujo así y lo llamo X. Por alguna cuestión de cómo está construido el sistema, la partícula solamente puede moverse en línea recta. O sea, con respecto al eje que elijamos, poniendo el 0 en algún lugar, positivo para un lado, negativo para el otro, puede moverse para el lado positivo o para el lado negativo. No tiene la posibilidad de hacer distintas trayectorias para ir de un punto a otro. Si queremos ir del punto X0 hasta el punto X, hay que seguir este segmento recta, no hay otra. Entonces, resulta que el trabajo para ir desde X0 hasta X depende de X simplemente porque hay un solo camino para hacerlo. Entonces, sin pasar por esa discusión de si la fuerza, si el trabajo de la fuerza depende del camino o no depende del camino, para fuerzas que dependen de la posición en el problema de una dimensión, siempre podemos decir que el trabajo es función de la posición final, tomando un punto de referencia o de componente de coordenada x0, el trabajo para ir desde este punto hasta otro punto x solamente depende de x. Y entonces nos deja en posición de definir una energía potencial. Digamos, todos los campos de fuerza en una dimensión son conservativos. Pero conservativo entre comillas porque no estamos haciendo la discusión a fondo de distintas trayectorias. Simplemente es trivial porque no hay distintas trayectorias. Entonces, lo usamos como ejemplo de caso de fuerza conservativa e inmediatamente tiene asociada una energía potencial. La energía potencial es, como siempre, menos la integral de trabajo para ir desde el punto de referencia hasta el punto X. Aquí está escrito. Como es una sola dimensión, los vectores tienen una sola componente. Cuando uno hace productos escalares de dos cosas con componente X, nos da el producto de las componentes X. Y entonces dejamos de dibujar la flechita de vector, trabajamos con componentes nomás. Y es más fácil decir que la energía potencial asociada a un campo de fuerza en una dimensión es menos el trabajo o la integral de trabajo para ir desde x0 hasta x de la fuerza por la distancia recorrida. Ni siquiera digo producto escalar porque es componente x con componente x. Ahora, puse x'. Cuidado con esto, es una notación usual. Resulta que uno propone ir desde x0 hasta x. Desde x0 hasta x. El resultado es una función de x, es hasta dónde fuimos. Pero cuando hacemos la integral, tenemos que hacer la suma de todos los puntos que están entre x0 y x. ¿Se acuerdan que una integral es una suma de contribuciones? Y para decir que nos vamos moviendo por todas estas zonas de x0 hasta x, necesitamos algún parámetro, que es una posición ficticia, o es la variable de integración, así se dice en matemática, que nos habla de cómo recorremos la trayectoria. Entonces, este x' es la posición sobre la cual sumamos cuando hacemos la integral. Es la variable de integración. Cuando uno termina de hacer esta cuenta, el resultado depende de x nada más. Esta variable es auxiliar. Libros de matemática suelen poner la letra t, suelen poner la letra u. No ponemos otra letra acá porque t es tiempo y me parece que x suena mejor a posición. Pero necesitamos que no se confunda lo que es el punto x' intermedio con el punto x final. El punto x final está aquí en el final de la integral. Y el x' es la variable de integración. Tampoco tiene que confundir x' con derivada. Así que en este tema vamos a estar escribiendo derivada con el cociente de la forma de Leibniz de las derivadas. X' acá no es derivada, es algún punto intermedio
cuando calculamos la integral. Ok, dicho eso, espero que no me frene para leer. La energía potencial es simplemente la integral de la función f de x, que es una sola componente, en un segmento. Bien parecida a la que van a trabajar en análisis 1, o la que ya estaban acostumbrados a trabajar en física. Ya no es una integral en un camino en el espacio, sino en un segmento de recta. Por eso es más sencillo. Bien, ¿cómo es que esta función depende de x? Lo estábamos diciendo solamente... No, acá no se nota mucho. ¿Cómo lo puedo hacer? Así. ¿Y se va? Ok. Solamente a través del límite superior de la integral. La función depende de x porque el camino llega hasta x. Si el camino es más largo y nos vamos a un x más grande, la función toma otro valor correspondiente a ese x más grande. La función esta depende de la variable x solamente por el límite superior de integración. ¿Sí? La otra x', que estoy tapando acá, ya está sumada, ya se usó. Cuando uno termina de hacer la integral, esto x' desaparece, depende solamente de x. Y de x0 que está fijo. Entonces, eso es crucial para movernos con esto. Y lo pongo en este recuadro. Y como la función u se construye con una integral, si pasamos de un punto x a un punto x más diferencial de x, digamos de un punto x a otro que está un poquito más a la derecha, entonces la curva por la cual estamos sumando, que es el segmento por el cual estamos sumando, es un poquito más largo. Ir desde x0 hasta x, o ir desde x0 hasta x más diferencial de x, es como hacer un poquito más largo. Y cuando es un poquito más largo el camino, aparece un término más en la suma. ¿Qué forma tiene ese término? Bueno, menos f escalar diferencial de x. ¿Pero dónde? En la punta que nos estamos sumando. Si pasamos de x a un poquito más, estamos con la fuerza en el punto x. Entonces, usando diferenciales, cuando nos movemos de un punto x a un punto vecino x más diferencial de x, la función de energía potencial cambia un poquito, un diferencial de u, que se calcula como menos f de x diferencial de x. Como leyendo acá, pero con x, no con x', porque estamos asomándonos un poco a partir del final del camino, a partir del x. Bien, si se acostumbran a leer esto, entonces tenemos todo armado. ¿Qué es lo que se lee acá? Fíjense, si la componente de la fuerza es positiva, o sea que apunta en el eje del dibujo hacia la derecha, la contribución al trabajo sería negativa cuando avanzamos hacia la derecha. Y si la contribución a u, que es una suma de diferenciales de u, es negativa, hacemos que el valor de u decrezca. O sea, si en un punto de este eje la fuerza es positiva, así como está dibujada, la componente de la fuerza es positiva, así como está dibujada, la función u al movernos de x hacia la derecha es decreciente. ¿Por qué? Porque se gana un término restando. En cambio, si la fuerza apunta a la izquierda, si la componente es negativa, esta cantidad tiene un f negativo, un dx positivo y un signo menos adelante, o sea, termina siendo positiva. Vale, si la fuerza apunta hacia la izquierda, la energía potencial es creciente. Entonces podemos relacionar el valor de la fuerza con la gráfica de la función u. La gráfica de la función u es una gráfica de análisis 1, u de x. U escalar, función de x en la recta. Entonces, tenemos este dibujo. Todo eso lo repasa, nos lleva a este dibujo. O a la lectura de este dibujo. Si la función u de x, una vez calculada, tuviera la forma de esta curva azul, u en función de x, uno tiene que, mirando la curva azul, darse cuenta para dónde apunta la fuerza. Y luego acá en varios puntos, que están narrados abajo. Por ejemplo, en el punto x1. A ver, acá arriba está el dibujo de la gráfica de u. Y en cambio acá abajo está el dibujito de el eje del movimiento, donde estaría la partícula viajando. Y están ahí uno arriba del otro para movernos comparando. Si estamos en un punto x1, como este, donde si espío la gráfica de u es decreciente, significa que la fuerza va a la derecha, así como está dibujada acá. Si espío otro punto del eje x, donde la gráfica también es la gráfica de u también es decreciente, pero con más pendiente, bueno, la fuerza es hacia la derecha, pero más grande. Acá está la flecha dibujada.
Si espiando la gráfica de u de x me encuentro así con un mínimo, en un mínimo la derivada de u respecto de x es 0. O sea, el diferencial de u es 0. Y si el diferencial de u es 0 es porque la fuerza es 0. En un mínimo de la energía potencial, sabemos que la fuerza sobre la partícula vale 0. Vamos a este punto x4. Estamos en un punto donde, si espío la gráfica de la energía potencial, es creciente. Si es creciente, contamos más arriba que la fuerza apunta hacia la izquierda. Y si nos vamos a este punto x5, donde la gráfica de la energía potencial tiene un máximo, de vuelta la derivada de u respecto de x es 0, de vuelta la aproximación de la recta tangente, que es horizontal, es como que u no cambia, y si el diferencial de u es 0 es porque la fuerza es 0, o se lee que la fuerza es 0. Y acá que la función es decreciente, la fuerza otra vez a la izquierda, igual que en x1 y x2. Entonces, ¿qué vemos? En la forma de la gráfica u en función de x, es como que la fuerza siempre apunta para el lado de la bajada de la gráfica. Uno se puede hacer una imagen de esto como un pozo, de hecho se lo llama pozo de potencial, o pozo de energía potencial, porque si la partícula tiene un x que corresponde a este punto, un x que corresponde a este punto de la gráfica, siente fuerza para el lado decreciente, para el lado que baja la gráfica, como si se hundiera en un pozo. Cuando está en el fondo del pozo, no siente fuerza. Cuando está en esta parte que es como la subida del pozo, es una imagen nada más, la subida del pozo que estamos viendo es decir que u es creciente, y si u es creciente la fuerza hacia la izquierda. Entonces ya lo analizamos. Pero ¿qué pasa intuitivamente? Como que la fuerza hacia la izquierda nos tira de vuelta para el fondo del pozo. Si pasamos por un máximo, la fuerza es 0. No sabemos para qué lado ir. Pero respecto a este punto donde la fuerza es 0, si nos corremos a la izquierda, la fuerza nos tira más a la izquierda. Si nos corremos a la derecha, la fuerza nos tira más a la derecha. Es bien distinto que este mínimo, máximo y mínimo. En este mínimo, si nos corremos a la derecha, la fuerza nos tira a la izquierda, como que nos vuelve. Si nos corremos a la izquierda, la fuerza nos tira a la derecha, como que nos vuelve. Por eso un mínimo de la energía potencial se llama un punto de equilibrio, porque la fuerza es 0, estable, porque si nos soplan un poquito, la fuerza nos vuelve. En cambio, un máximo de energía potencial es un punto de equilibrio, porque la fuerza es 0, pero se dice que es inestable, porque si nos mueven un poquito, si tenemos una perturbación, sería técnicamente, encontramos una fuerza que nos separa del punto de equilibrio. Es como estar haciendo equilibrio en la punta de algo curvo o en el fondo de un pozo. Entonces, la imagen de moverse en un pozo o en una cima es súper intuitiva para acompañar la interpretación matemática que corresponde y que está hecho más allá arriba. ¿Sí? Pozo de potencial, barrera de potencial, son palabras que se usan cuando se estudian estas situaciones. Técnicamente, en análisis 1 ven el teorema fundamental del cálculo, fundamental, o sea, es una prueba importante en análisis 1, que pone en términos precisos y con las hipótesis que corresponde lo que acabamos de observar. Y es que si tenemos la función energía potencial, bueno, cuando la fuerza es una función continua, verán bien análisis, resulta que u es derivable y la derivada de u respecto de x es igual a menos la componente de la fuerza. Acá ustedes leen, si u es creciente, la derivada es positiva. Entonces, si esto es positivo, con este signo menos quiere decir que la fuerza es negativa, va a la izquierda. Si u es decreciente, la derivada es negativa. Con este menos es que f es positivo y va a la derecha. Entonces, si les gustó leído con diferenciales, como acá, o les gusta leído como crecimiento y derivada, que probablemente es más práctico y más conciso, de cualquiera de las dos maneras tienen que poder relacionar el hecho de que u sea creciente o decreciente con la fuerza que siente la partícula y para qué lado apunta. Bien, y hay algún comentario matemático más, pero ese lo leen ustedes. La próxima hacemos como ejemplo de esto el caso de la energía potencial elástica, bien importante en la práctica.